Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Buenas tardes, radio escuchas y los que nos ven por YouTube. Es un privilegio darles la bienvenida, bienvenidos a este programa, un programa más de Ministerios a su alcance. Queremos llevar la palabra de Dios a todos sus hogares o en el lugar donde usted se encuentre. Ministerios a su alcance trata de llevar la palabra de Dios, que usted pueda comprobar en su casa, donde se encuentre con su Biblia, que lo que aquí le vamos a enseñar sobre la palabra es lo que en realidad dice la palabra de Dios, tanto sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así es que estamos, es un privilegio poder llegar a todos sus hogares, y hoy el tema es importancia de conocer la palabra de Dios. A veces nos cuesta. Yo les conté en una ocasión que yo hice la oración de salvación, le entregué mi vida a Jesucristo y Él vino, el Espíritu Santo vino a morar en mí, pero no hubo nadie que me enseñara, que me guiara con la palabra. Y si usted no está bien formado, no está bien nutrido o bien comprometido con la palabra de Dios, se va a desviar del camino. Y eso es precisamente lo que Ministerios a su alcance no quiere que pase, que ustedes sigan comprometidos con la palabra de Dios. Es muy importante. En Efesios 6 tenemos que Pablo habla sobre la armadura de Dios y la espada. La espada es la palabra de Dios. Es el arma ofensiva. Todas las armas son defensivas y el arma ofensiva es la palabra de Dios. O sea que tenemos que conocer la palabra de Dios para tener éxito en todos nuestros caminos. No solo para la parte espiritual, es para todo. La palabra de Dios sirve para todo. Y hoy les traigo un relato muy interesante, un relato en donde está en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Así que se lo voy a leer primeramente y posteriormente lo voy a ir desarrollando, porque este relato es muy, muy interesante. Tiene muchas cosas acá, tiene varias cosas y ustedes lo van a notar ahora: obediencia, salvación. Hay
pasan cosas sobrenaturales por el poder de Dios, por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo. Así es que para entrar en materia, voy a leerla. Perdón. Dice Hechos 8, capítulo 8, en Hechos de los Apóstoles, versículo del 26 al 40, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó, y fue. Sucedió que un eunuco etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías. Y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Él respondió: ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, oiga lo importante, escuche lo importante de esta parte. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo él, dijo, el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. He aquí lo importante de esto, de este relato. Dice que tenemos este relato es la conversión de un funcionario de Etiopía a la fe de Cristo. Felipe el diácono era el evangelista. Es enviado
al camino donde había de encontrarse con este funcionario de Etiopía. Pero vea lo que dice el versículo 26. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí tenemos algo sobrenatural. Un ángel se le apareció a Felipe. Dice aquí que dice, el ángel instruye a Felipe. Felipe era uno de los primeros evangelistas, no el apóstol, era uno de los evangelistas, a ir a un camino desierto. Allí encuentra a un eunuco etíope, un funcionario de alto rango, que regresaba a adorar en Jerusalén. A pesar de ser extranjero y eunuco, y por tanto limitado en su acceso al templo, o sea, no podía entrar a la sinagoga porque solo los judíos podían entrar, tenía un corazón buscador de Dios. Este hombre, el etíope, este hombre dice que de Etiopía a Jerusalén son 2.500 kilómetros en línea recta. Bueno, ahora no, o sea, en ese tiempo no habían aviones, ¿verdad? Quiere decir que él tenía que seguir una ruta y esos 2.500 kilómetros se podían convertir hasta en 4.000 kilómetros. Era una distancia muy larga, pero el eunuco quería conocer de Dios y Dios ha tenido misericordia de este hombre. Dios todo lo ve. Dios ve lo que estás haciendo, lo que hiciste ayer, lo que hiciste hace un año. Todo lo ve Dios. Y Dios vio el esfuerzo de este hombre por conocer de Él, conocer de Dios. Un viaje de tantos kilómetros en un carro que en ese momento eran, no sé, jalado por bueyes o jalado a caballo, como fuera. El asunto es que fue un viaje muy largo, era un mes el viaje, duraba un mes solo de ida, más el tiempo que iba a estar ahí y el otro mes para regresar. Y este eunuco no era cualquier persona, era un alto funcionario, como decir ahora un ministro de Hacienda, porque era el que cuidaba todos los tesoros de la reina de Etiopía. Vamos a continuar, voy a tomar un poco de agua porque el asunto, continuamos. Entonces, en el 26 tenemos el esfuerzo que hizo este hombre. Dice que un ángel le da la dirección a Felipe. Entonces, pues aquí también tenemos algo importante. Para que vaya hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual era desierto. Dice que cómo actúa la providencia de Dios en los movimientos. Lo mismo que en la fijación de residencia de su ministro. El Señor guía con seguridad por el mejor camino a todos los que le siguen, con sinceridad, por buen camino. Nunca se le habría ocurrido a Felipe dirigirse a un camino solitario, donde habría pocas probabilidades de hallar trabajo. Pero Dios abre
con frecuencia puertas de oportunidad a sus ministros en los más inverosímiles lugares. Felipe obedeció prontamente. Si analizamos el versículo 27, aquí hay otro punto importante. Felipe obedeció. Dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido de Jerusalén a adorar. Bueno, ya ahí les di la explicación del eunuco, el esfuerzo que está haciendo, y Dios ha tenido compasión, ha tenido misericordia de él y ha enviado a un evangelista para que ese hombre sea salvo. Esa es la parte más importante, que ese hombre sea salvo. O sea, Dios Padre le está enviando a este hombre para que tenga salvación. Tenga salvación. ¿Y qué conlleva la salvación? La salvación conlleva a tener una eternidad para pasarla con el Dios Padre, con Jesucristo. Como recompensa por buscar de Dios. A él le nació ir a buscar de Dios a Jerusalén. Dice el versículo 29 al 31, dice que el Espíritu Santo guía a Felipe a acercarse al carro. Porque aquí dice el 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ...28, 29 y 31 dice, pero o sea, el etíope está leyendo el libro del profeta Isaías, pero no entiende nada, o sea, no entiende lo que está leyendo, no entiende el mensaje, no entiende la palabra de Dios. Y aquí la importancia de conocer la palabra de Dios. Esto muestra que la revelación divina muchas veces requiere guía y enseñanza, algo que Felipe está dispuesto a ofrecer. Y este programa de Ministerios al Alcance es precisamente para que usted conozca la palabra de Dios, pueda entender la palabra de Dios. Dice el pasaje del 32 y el 33, dice que el pasaje que leía el eunuco era Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8. Una profecía mesiánica que describe al siervo sufriente que es llevado al matadero sin defensa. Una figura que claramente apunta a Jesús. Esa es una profecía mesiánica que se refiere a Jesucristo. El eunuco pregunta de quién se trata el texto. O sea, el eunuco le pregunta a Felipe, ¿de quién habla este? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe, comenzando desde esa escritura, le anuncia el Evangelio de Jesucristo. Esto es una enseñanza poderosa. Cristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, Felipe empieza a explicarle la palabra al eunuco, al etíope. El eunuco es tocado por el mensaje. O sea, el eunuco le llegó el mensaje, o sea, lo ministró el Espíritu Santo. Lo tocó cuando
Cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos revela cosas de la palabra, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, el eunuco fue tocado por ese mensaje y desea ser bautizado. Vamos a apoyarnos aquí un poco en este capítulo, el versículo 36 en adelante. Dice que en el 28 volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Pero el eunuco no sabía ni lo que estaba leyendo, no entendía. A veces es importante que alguien con un poquito más de experiencia te enseñe la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios, pero siempre debemos tener comentarios bíblicos, Biblias de estudio para apoyarnos, para entender el texto y el contexto del mensaje. Dice que Felipe se acercó, no andando, sino corriendo. Le oyó que leía el profeta Isaías, porque el eunuco iba leyendo en alta voz. Dice aquí en el dice que en 1 Corintios 8:2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. O sea, que eso quiere decir que tenemos que seguir aprendiendo, y lo importante aquí es aprender de esa palabra de Dios. Empezar a aprender la palabra de Dios. Sé que hay muchos de ustedes que leen la Biblia todos los días, pero sé también que hay personas que han descuidado el leer la Biblia, y es algo tan importante, porque cuando yo leo la Escritura, yo siento la presencia del Espíritu Santo. Es inspirada. El Espíritu Santo inspiró a hombres a hacer esa palabra. Dice que en el 36, dice, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe lo bautizó. Como les dije antes, el eunuco fue tocado por ese pasaje, por la predicación de Felipe, y él tuvo el deseo de ser bautizado. Continuamos acá. La modesta petición que el eunuco presenta a Felipe para que lo bautice, en el versículo 36, cuya vista le trajo al eunuco el pensamiento de ser bautizado, así es como Dios, por medio de providencias que parecen casualidades, les hace a los suyos a la memoria sus deberes, que sin dichas providencias les habrían pasado desapercibidas. El eunuco no sabía por cuánto tiempo estaría Felipe con él. Por tanto,
si a Felipe le parecía bien, bueno era aprovechar la oportunidad que se le presentaba de cumplir con la ordenanza del Señor. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No demanda sin más el bautismo. No dice, aquí hay agua y he decidido bautizarme, pero expone su deseo de ser bautizado ahora, a no ser que Felipe pueda mostrar la causa por la que éste no pueda llevarse a cabo, o sea, el bautismo. En la mayoría de los casos es imprudente precipitarse, pero en la dedicación a Dios es preciso darse prisa y no demorarlo, porque el tiempo presente es el mejor tiempo. El tiempo presente. Dice aquí después del bautismo, el Espíritu transporta a Felipe sobrenaturalmente y el eunuco continúa su camino lleno de gozo. Esto muestra cómo una vida cambia al encontrarse con Jesucristo. Felipe continúa predicando por otras ciudades y cumpliendo su llamado. Aquí hay varias cosas, como les decía. Tenemos varias cosas importantes, pero el punto específico principal es la salvación. Pero cómo Dios nos ve, y Dios ve el esfuerzo de este hombre buscándolo a él. Quería conocer de Dios, no sabía mucho, pero quería conocer de Dios. Y un ángel del Señor le habló a Felipe. Felipe se juntó al carro, escuchó que estaba hablando el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 7 y 8. Y Felipe le pregunta que si él entiende lo que lee. El hombre le dice que no, el etíope le dice que no entiende. O sea, que si el profeta está hablando de él mismo o de otro. Entonces Felipe, desde esa escritura, le presenta a Jesucristo. Y si usted nunca ha aceptado a Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador personal, pues hoy tiene la oportunidad de aceptar a ese Jesucristo, así como el eunuco, así como ese hombre etíope, un hombre importante, a cargo de todos los tesoros de la reina de Etiopía, aceptó a ese Señor Jesucristo y su vida cambió totalmente. Dice que se fue gozoso. Ese es el punto de la salvación. Ahora más adelante yo voy a hacer una oración para que tú recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Y tu vida no va a ser la misma. Tu vida va a cambiar. Vamos a terminar aquí ya con los de este relato con los últimos dos versículos, el 39 y el 40. Dice el 39, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu Santo, arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Siguió gozoso porque ya Jesucristo, ya el Espíritu Santo estaba morando en él. Cuando usted acepta a Jesucristo, usted siente una paz tan grande. Es un nuevo nacimiento, es un nacimiento espiritual. Y el alimento para ese nuevo ser espiritual es la palabra de Dios.
Por eso el tema de hoy es importancia de conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios también nos va a ayudar en situaciones, cuando si está pasando alguna situación difícil, tenemos la palabra de Dios para contrarrestar esa parte difícil y salir vencedores, más que vencedores, como dice Pablo en Filipenses. Entonces el 39 dice que dice aquí, es una parte también sobrenatural, dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Es un evento sobrenatural, o un milagro también, lo podemos llamar. Y nunca más lo vio. Dice en el 40 que Felipe se encontró en Azoto. O sea, de donde estaba bautizando al eunuco, al etíope, el Espíritu Santo lo arrebató y lo llevó, lo transportó hasta Azoto. Y al pasar anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. O sea, siguió predicando el Evangelio Felipe hasta llegar a Cesarea. Cesarea era aparentemente donde vivía Felipe, porque si nos vamos más adelante en el capítulo 21, versículo 8, dice: al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entramos a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. El resumen de este pasaje, o estos versículos, muestra el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. La dirección sobrenatural, 2, del Espíritu Santo. Y el valor de un corazón dispuesto a aprender. Ese fue el etíope. También enseña que el mensaje de salvación no está limitado por nacionalidad, por condición social, ni barreras religiosas. Porque este etíope era de raza negra y Dios no hace acepción de personas. No importa el color, la nacionalidad. No, lo que importa, Dios no hace acepción de personas. Dice que en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesucristo no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. A todos, vino a salvarnos de el pecado. Del pecado que entró por un hombre, el pecado que entró por Adán. Pero por Jesucristo hemos tenido la restitución, hemos tenido la limpieza por su sangre. Ya Jesucristo, ya Dios nos mira limpios cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, porque por su sangre, ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, un sacrificio que dio su vida y su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Ahora vamos a pasar a una canción y dentro de un momento continuaremos con el programa sobre la importancia de conocer la palabra de Dios.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame, Señor, donde los hombres necesiten tus palabras, porque mi alma es misionera. Buenas tardes de nuevo y bienvenidos los que han conectado, están viendo el programa y han llegado un poco tarde. Les he estado hablando sobre la palabra de Dios en Hechos. Hechos capítulo 8, versículo del 26 al 40, en donde un etíope viene a Jerusalén a adorar a Dios. Y entonces Dios manda a Felipe para que este hombre sea salvo, este hombre acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Vea la importancia de la palabra. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tal vez sea un poco complicado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio, en el principio con Dios. Todas las cosas en Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, del 1 al 3. Usted puede ir, tomar su Biblia, para que usted analice este verso, usted vea que lo que le estoy hablando es lo que dice la palabra de Dios, el Evangelio de San Juan. Dice, el Verbo, en griego es logos, se refiere a Jesucristo.
El verbo aquí se está refiriendo a Jesucristo. Juan usa este término para describir a Jesús como la palabra eterna de Dios, activa en la creación y en la revelación. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús existía, siempre ha existido, existía desde el principio, no fue creado y es Dios mismo, en perfecta unidad con el Dios Padre. Jesús no solo estaba presente en la creación, sino que fue el agente por medio del cual Dios creó todas las cosas. O sea, este pasaje es una afirmación clara de la divinidad de Jesucristo. Ese Jesucristo que hoy te quiero presentar para que tú tengas vida eterna, para pasar de una muerte espiritual a una vida eterna, porque no hay otro nombre dado a los hombres. Solo por Jesucristo tenemos salvación. Este pasaje es una afirmación clara de la divinidad de Cristo y su papel eterno como creador y revelador de Dios al mundo. Muy importante esto. Ahora voy a darles otro pasaje. Otro pasaje que está en Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Usted puede ir y traer su Biblia y leerlo conmigo. Así que voy a leerlo. Dice en el versículo 5, dice: entró Jesús en Capernaum y se le acercó un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 9. Este versículo me gusta demasiado porque vea cómo conoce este hombre de autoridad y de quién es Jesucristo. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. Oiga, Jesucristo se maravilló de la fe de este hombre, porque a pesar de que era un centurión que tenía a cargo muchos soldados, un centurión romano, este hombre reconoció la autoridad de Jesucristo y le dijo a Jesucristo que no era digno. Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso se llama fe. Eso se llama creer en la palabra. Va a creer en la palabra de Jesucristo. Está creyendo en Jesucristo. Jesucristo se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente
y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta narración está importantísima. Escuche lo que Jesucristo les está diciendo a los que le seguían y a los que andaban con él en ese momento. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, va a pasar una eternidad, su eternidad, con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Va a pasar una eternidad en el reino de los cielos. Yo quiero pasar mi eternidad en el reino de los cielos. Y no en ese lugar de tinieblas de afuera que habla Jesucristo. Dice que ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y el que no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, va para ese lugar, va para las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Pero no es tarde. Yo le tengo una buena noticia, excelente noticia. Si usted acepta a Jesucristo hoy como su Señor y su Salvador personal, vas a tener una vida eterna en el reino de los cielos. Bueno, aquí sigo en el 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí también tenemos cosas importantes. Dice que Jesús llega a Capernaum, es una ciudad importante Capernaum, cuando ya está ejerciendo su ministerio. Un centurión romano, oficial del ejército extranjero y gentil, no era judío, se le acerca humildemente para pedirle que sane a su criado paralítico y en sufrimiento. A pesar de su rango militar, el centurión muestra compasión por su siervo. En el versículo 7, Jesús responde con disposición inmediata. Yo iré y lo sanaré, le dijo Jesucristo. Esto ya es notable, porque un judío no solía entrar en la casa de un gentil. Y Jesucristo se ofreció a ir a la casa del centurión, que era un gentil. Pero Jesús rompe barreras culturales y religiosas por amor y compasión a las personas, por amor y compasión a ti que me estás viendo en este momento, que me estás escuchando, y a mí, que nos ha rescatado. Dice en el 8 y en el 9 que el centurión rechaza que Jesús entre en su casa, no por rechazo, sino por humildad. No soy digno, le dijo el centurión. Él entiende el poder de la palabra y la autoridad de Jesucristo. Él entiende el poder de la palabra. Es lo importante que les he estado diciendo, la importancia de conocer la palabra de Dios. Pues como soldado da órdenes que se cumplen. Reconoce que Jesús puede sanar solo con su palabra. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo lo sigue haciendo. Sigue haciendo esto. Hoy por hoy. Sigue sanando personas,
levantando paralíticos. Él lo sigue haciendo. Jesús se maravilla de la fe del centurión, lo cual es raro en los evangelios, porque Jesús pocas veces se sorprende. Luego declara que ni en Israel ha hallado tanta fe, constatando la incredulidad de muchos judíos con la fe genuina de este gentil. La incredulidad es la que no nos deja confiar en la palabra, en Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, Dios Padre, Dios Hijo que es Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Jesús anuncia que muchos gentiles, o sea, gentiles somos nosotros, los que no somos judíos, del oriente y del occidente, se sentarán con los patriarcas en el reino de los cielos. Mientras tanto, los hijos del reino, o cualquiera que no acepte a Jesucristo, serán echados a las tinieblas, lugar de dolor y juicio. El reino no se hereda por raza o por religión, sino por fe. Así es que voy a hacer una oración en este mismo momento. Voy a hacer una oración para que usted acepte, si nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, repita conmigo esta oración. Padre amado, Padre Santo, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, yo te pido que vengas a mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para que a partir de hoy seas mi único Señor y Salvador personal y que a través de tu Espíritu Santo me guíes el resto de mi vida. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Si usted ha hecho esta oración, ha pasado de muerte a vida, va a tener una eternidad en el reino de los cielos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que yo hoy le he estado hablando. Ahora voy a hacer otra oración. Esta no la tiene que repetir. Por si hay personas que están pasando necesidades, enfermedades, situaciones difíciles, han tenido pérdidas de seres queridos, han perdido un matrimonio, o cualquier situación difícil, yo le digo que la palabra de Dios es la espada, el Evangelio tiene poder. Dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Así que, Señor, sé que tú estás en tu palabra y hoy he predicado tu palabra. Tu palabra tiene poder. Así como tú enviaste la palabra y el centurión fue sano, el criado del centurión, el siervo del centurión fue salvo, fue sano en ese momento. Hoy, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Yo envío ahora en este momento esa palabra que es tu palabra, esa palabra para que muchas personas sean sanadas en este momento, sean libertadas, personas que están cautivas por diferentes situaciones. Hoy
El Señor Jesucristo viene a liberarte de ese cautiverio por el poder de la palabra. Por eso es importante conocer la palabra. Dice en Isaías 54, 17, dice: ninguna arma forjada en mi contra prosperará. Ninguna arma forjada en mi contra prosperará. Así es que es una promesa de Dios. Ninguna arma forjada en mi contra prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante en tu contra en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Así es que en este momento, si usted está en una cama de hospital, o está en su casa con alguna enfermedad, hoy yo reprendo toda enfermedad, espíritu de enfermedad, sal de esos cuerpos ahora, en el nombre de Jesucristo, por la autoridad de la palabra y el poder y ministerio del Espíritu Santo, porque la palabra que he predicado, y la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora mismo, toda enfermedad sale. Tumores, en este mismo momento, se están deshaciendo por el poder del Espíritu Santo que te está ministrando ahí. Oh, hay una presencia muy fuerte. Siento una presencia del Espíritu Santo, porque Él te está tocando en este momento. Él es un Dios omnipresente, está en todo lugar. Y ahí donde estás, veo una persona en una cama de hospital. Tiene un suero. No sé si es un suero o es quimioterapia que le están poniendo. Pero el Señor la está sanando en este momento. La está sanando en el nombre de Jesús. Es un cáncer en la garganta. El Señor te está sanando en este mismo instante. Por el poder de la palabra. El poder de la palabra que hemos predicado acá. Así como Jesucristo envió su palabra, yo he enviado la palabra, la misma palabra, el mismo evangelio de Jesucristo. Hay personas libertadas en este momento de opresiones. Gracias Jesucristo. Gracias Jesucristo. Porque tú viniste a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Ha sido un gusto poder compartir la palabra de Dios en este programa. Los espero la próxima semana, próximo miércoles, de 2 a 3 de la tarde. Y reciban 1000 bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén.